Lo acompaña a esta hora Guillermo Abellán, el gerente del Banco Central del Ecuador. Gracias, señor gerente, por acompañarnos. Y gracias por venir a propósito de lo que está ocurriendo en el tema de la campaña, porque si bien en un inicio, antes de la primera vuelta, parecía que el tema dolarización no estaba siendo tocado, o no muy tocado como en otras campañas, en la segunda vuelta se desataron haciendo propuestas de cualquier tipo para buscar poner a la gente en alerta por lo menos. Buen día, estimado Milton. Le agradezco por la invitación. Un saludo cordial a la ciudadanía que nos sintoniza a través de Teleamazonas. La dolarización es probablemente el consenso nacional más importante que tenemos los ecuatorianos. La adopción del dólar hace 25 años ha permitido grandes beneficios para los hogares ecuatorianos. Por mencionar solo algunos: la estabilidad de precios, el acceso formal al financiamiento a través de bancos, cooperativas y mutualistas, mejorar las condiciones del ahorro y la inversión en nuestro país, por ende facilitar la toma de decisiones y las decisiones financieras a mediano y largo plazo que anteriormente no se podían realizar en el sector privado, y mejorar las condiciones para el crecimiento económico y contribuir a la reducción de la pobreza. Ahora, la preferencia hacia el dólar es una condición necesaria, pero no suficiente para garantizar la sostenibilidad de la dolarización en nuestro país. Se requieren otras condiciones muy importantes como estabilidad política, finanzas públicas ordenadas, estabilidad financiera, y también contar con un banco central que tenga altos niveles de liquidez. Esto se traduce en un nivel adecuado de reservas internacionales que permita garantizar dos funciones fundamentales. La primera es la provisión de efectivo a través de las entidades financieras y la ciudadanía, y también los pagos al exterior solicitados por las instituciones públicas, privadas y de la economía popular y solidaria que mantienen sus recursos en el Banco Central. En resumen, hay que trabajar con medidas ordenadas para que la dolarización siga siendo una opción que se mantenga vigente y beneficie a los ecuatorianos. Ahora, ¿para qué los políticos ofrezcan cosas como desdolarizar parcialmente Ecuador? Que vamos a ver cómo. Pero ¿existe algo mejor que la dolarización? Por lo menos para nuestras economías. Difícilmente, Milton. Las condiciones... ¿Por qué lo ofrecen? Las condiciones institucionales y políticas del Ecuador generan ciertas dificultades para tener una moneda local, y por ende la dolarización ante estas condiciones tanto políticas como institucionales garantiza y se vuelve una ancla de estabilidad y de buenas condiciones para promover crecimiento económico, empleo, que de lo contrario, teniendo una moneda local, sería muchísimo más complicado. Yo le pido tal vez a la ciudadanía que piense todo lo que ha ocurrido en los últimos 4 años o 20 años, en los cuales hemos tenido desde pandemias, elecciones anticipadas, conflictos armados. Digamos, si regresamos un poco más atrás, es un país realmente políticamente muy complejo, y eso, digamos, complica definitivamente el manejo de una moneda local. Voy a tomar una frase que dijo al principio, que es el mayor consenso que hemos tenido en el país en los últimos 25 años. La dolarización es popular en todo nivel económico-social del país. ¿Por qué los políticos ofrecen desdolarizar? O tienen estas ideas de ir a buscar una moneda propia por declaraciones ideológicas de soberanía, por temas electorales, sabiendo que se pegan un tiro en el pie cuando recurrimos a la frase nuevamente, el mayor consenso en 25 años? Sí, creo que es importante explicar a la ciudadanía en qué consiste esta idea de la dolarización a la ecuatoriana o los ecuadólares, que básicamente se refiere a la capacidad de emitir o crear dinero sin el debido respaldo para otorgar financiamiento al gobierno central prácticamente sin límites desde el Banco Central. Y esto ocurrió, y hay evidencia, entre el 2009 y 2017, en el cual el Banco Central emitió dólares sin respaldo para dar financiamiento al Ministerio de Economía y a los bancos públicos,
por un poco más de 8.300 millones de dólares, y a cambio recibió títulos y bonos emitidos por estas instituciones públicas, las cuales no podían ser convertidos inmediatamente en dólares, afectando así el nivel de liquidez del Banco Central, y cuando baja la Reserva Internacional a niveles críticos, afecta el funcionamiento y la sostenibilidad de la dolarización en el país. Claro, es que los gobiernos han utilizado al Banco Central, por un lado, como su caja chica número 1, y al IES como su caja chica número 2. Por ejemplo, 7.000 y pico de millones de dólares que pidió al Banco Central Rafael Correa. ¿Esa cifra es correcta? 8.300 millones. ¿Cuánto devolvió? Bueno, ese es uno de los grandes desafíos que genera este financiamiento desde el Banco Central, porque deja una deuda muy alta para los próximos gobiernos, y de hecho tenía un perfil de vencimiento a esa deuda muy agresivo, el cual complicaba el pago hacia el Banco Central. De hecho, el gobierno del expresidente Moreno pagó al Banco Central 1.548 millones, la administración del expresidente Lasso pagó 1.970 millones de dólares, y entre el 2024 y 2026 se debían cancelar más de 3.360 millones de dólares, lo cual hubiera implicado una crisis fiscal con enormes desafíos en materia de crecimiento económico y empleo, porque son recursos que no se pueden utilizar, que se deben pagar al Banco Central, y no se pueden utilizar para atender gastos o inversiones en sectores prioritarios como salud, educación. Esos son efectos negativos de manipular la dolarización siguiendo dolarizados. Ahora, ¿cómo se desdolariza parcialmente? ¿Hay la forma de que la maquinita de impresión del Banco Central vuelva a funcionar para imprimir un ecuadólar? Existe en la actualidad una prohibición, de acuerdo al Código Monetario y Financiero, en los artículos 56 y 56.1. Desde el Banco Central, en enero del presente año, propusimos que esa prohibición de otorgar financiamiento desde el Banco Central al gobierno de turno debería estar prohibida y elevarse a nivel constitucional, siguiendo el ejemplo de la Constitución Política del Perú, el cual es un referente en materia monetaria, de estabilidad monetaria y macroeconómica. El presidente ha recogido eso, al igual que otros analistas económicos que se han pronunciado en ese sentido, en el decreto ejecutivo que ha firmado y ha publicado, en el cual establece 3 reformas o 3 propuestas muy importantes. La primera es declarar el dólar como moneda de curso legal, la prohibición de emitir monedas paralelas al dólar, y también la prohibición de otorgar financiamiento desde el Banco Central al gobierno nacional o a entidades públicas. Esto es vía decreto, debería estar dentro de una ley, pero... No, esto está a nivel de ley y debería más bien pasar, la propuesta es que pase a nivel constitucional. ¿Y por qué no se trató o por qué no se aceptó el tema de que el dólar sea parte de la Constitución, sea la moneda oficial? Bueno, hubo discusiones, digamos, en el 2008 en ese sentido. Entiendo que finalmente se lo llevó a nivel de ley, pero creo que es importante elevarlo, estas 3 reformas a nivel... Para protegerla bien de los políticos que hablan de cosas que ni siquiera saben algunos. Y salvaguardar la liquidez del Banco Central y garantizar el funcionamiento y la sostenibilidad de la dolarización en el mediano y largo plazo. Bueno, para terminar, quiero mostrar un cuadro sobre las reservas internacionales, que también es un fruto de un manejo, digamos, responsable, porque hay dolarización. Esto provoca, ¿cómo están? Usted explíquenos sobre este tema de las reservas internacionales. A ver, aquí es importante mencionar por qué es necesario que el Banco Central tenga un buen nivel de reservas internacionales. Porque básicamente garantiza los pagos al exterior solicitados por las entidades que tienen recursos en el Banco Central, y también garantiza la provisión de efectivo, tanto a la ciudadanía como a las entidades financieras. Y podemos ver que para diciembre del 2012, diciembre del 2015, diciembre del 2017, las reservas internacionales se mantenían por debajo de 2.500 millones de dólares. Incluso durante el momento más crítico de la pandemia, las reservas se ubicaron por debajo de 2.000 millones.
y esto realmente representa un riesgo para la dolarización. Y posteriormente se puede apreciar que hay un cambio estructural una vez creciendo. Y se recupera de manera significativa, incluso en un año tan complicado en el 2023, cuando no se recibió financiamiento externo por las elecciones anticipadas. Aquí, según este gráfico, hay dos picos importantes. En marzo del 22, con 9.226, y en marzo del 2025, es decir, este mes, con 8.254. Y es una recuperación muy importante que garantiza el funcionamiento de la dolarización. Ahora, es importante que la ciudadanía conozca que este no es un tema ideológico, Milton. Cuando los países se quedan, o un banco central se queda sin dólares y sin reservas, se puede generar una crisis muy grave, porque básicamente implica que no se pueden hacer pagos al exterior, que no se pueden importar bienes y servicios que son fundamentales para el funcionamiento de una economía como combustibles. Cuando hay escasez de bienes y servicios en un país, lo que sucede es que aumentan los precios. E incluso si el Banco Central no tiene dólares, puede ocurrir una corrida bancaria, dado que no puede abastecer la demanda de efectivo de las entidades financieras o de la ciudadanía. Por ello, es necesario contar con un banco central que tenga un buen nivel de reservas internacionales, que proteja su liquidez a fin de que exista un funcionamiento adecuado de la dolarización en el país. Muy claro. Muchas gracias por venir. De nada, un gusto estar con ustedes.